Y saludamos aquí en Sapiens a Xavi Cerro. Xavi, muy buenos días. Buenos días, Ferran. Hoy vamos a hablar de lo que más vale que se entienda bien y que nos expliquemos bien, porque de bien seguro cambiarán muchas o quizás demasiadas cosas, ¿verdad? Sí, bueno, hoy vosotros sabéis que más o menos el programa pues vamos improvisando, ¿no? Los temas. Y esta semana pues me surgió una conversación con unos amigos y dice, oye, tú que eres informático, ¿no? Y esto del ordenador cuántico, ¿cuándo vamos a poder comprarlo? Bueno, de hecho ya están a la venta. Yo lo que me gustaría hoy es arrojar un poquito de luz, no quiero daros una clase de física teórica, pero sí me gustaría explicar una palabra que nosotros mencionamos mucho, de hecho, en el programa. Ferran, tú eres uno de los grandes usuarios de esta palabra, ¿no? Hablamos de los ordenadores cuánticos, de las IAs cuánticas, ¿no? Es decir, utilizamos esta palabra cuántico, cuántico. ¿Qué significa esto de cuántico, no? Entonces, detrás de esta palabra existe toda una nueva tecnología que se está investigando, sobre la que hoy quiero arrojar un poquito de luz. Intentar, lo que voy a pretender hoy es que nuestros oyentes pues adquieran un poquito más de nivel, ¿no? De conocimiento de lo que la ciencia está intentando averiguar, y sobre todo que os quedéis tan asombrados como personas como yo, que se supone que se dedican. Comparar un ordenador cuántico con un ordenador convencional es como comparar, perdón, el coche de la familia Picapiedra con un Maserati. No tienen absolutamente nada que ver. Entonces, claro, hablamos de ordenador cuántico y mucha gente me queda la sensación que se quedan como si fuera un nuevo color, una nueva línea de producto, fuera una nueva marca de procesadores. Y hablar de ordenador cuántico es como hablar de la comunicación a través del telégrafo o de un holograma o de una videoconferencia holográfica. Absolutamente son un salto, digamos, evolutivo y tecnológico tan grande que, digamos, no tiene comparación. Entonces hoy es lo que os quiero explicar un poquito, ¿no? De dónde sale, dónde viene y qué significa toda esta terminología un poquito. Pues una clase teórica práctica, este programa de hoy, Vamos a intentar que... que sea como un programa menos de estos infantiles. Mira, el Sí, término de la computación cuántica, ¿vale? Se empieza a postular en el año 1981, es decir, no es una cosa de ayer. Todos recordamos que en 1981 los computadores y la tecnología era como muy incipiente todavía. Todavía no teníamos unos grandes ordenadores, no teníamos estos smartphones. En los años 80, fijaros qué teléfonos andábamos. Y sin embargo, el señor Paul Benioff ya había, digamos, postulado que dentro de las teorías de la física cuántica se podían aprovechar para temas de computación, para, digamos, almacenar o para resolver, utilizaros de calculadora básicamente. ¿Por qué? ¿Qué es un ordenador? Un ordenador, vosotros todos sabéis, porque seguro que lo habéis oído en un momento u otro, que el ordenador, por mucho que nosotros le entremos Windows y cosas, acaba nada más que entendiendo ceros y unos. Que un ordenador básicamente es una estructura de transistores, de puertas lógicas, cuyos valores solo pueden ser 0 y 1. Y esos ceros y unos juntos al lado de los otros, es lo que nosotros llamamos el código máquina. Esa cosa rara, ¿no? Que 001110, que siempre nos ponen cuando una película o una serie intenta mostrarnos el nivel más básico de la comunicación de las máquinas. estamos hablando del código binario, ¿no? Código, correcto, código binario, porque solo hay dos valores, el 0 y el 1. Y toda la información que hacemos llegar a nuestros ordenadores y dispositivos electrónicos solo podemos hacérsela llegar de esa manera. Porque toda nuestra tecnología, y ahora quiero que respiréis un momento, perdón, y entendáis la connotación de esta frase. Toda la tecnología humana, y digo la última tecnología, no hablemos del hacha de sílex, se basa en un lenguaje de ceros y unos. Toda nuestra electrónica, toda nuestra informática se basa en ceros y unos, en ese lenguaje. Como lenguaje, lo que hemos hecho es hacer que el diccionario útil que tenemos cada vez sea más grande. Entonces pasamos de tener palabras de 8 letras, 8 bits, a palabras de 32 bits, a palabras de 64 bits. O sea, ahora tenemos palabras de hasta 64 caracteres que solo pueden ser ceros y unos. Eso es lo que nuestros sistemas operativos que tenemos en casa hoy día saben manejar. El diccionario resultante de tener una palabra de hasta 64 caracteres en ceros y unos no es infinito. Es un número muy alto, es un número que nos permite una gran infinidad de palabras igual a órdenes que se le pueden dar al procesador, pero no es infinito. El número de palabras que conoce un ser humano es bastante superior a esos 64 caracteres solo con ceros y unos. Y no entendáis por palabras aquellas palabras que tiene nuestro diccionario, nuestro lenguaje, sino
aquellas palabras que entendemos. Y vosotros sabéis, como yo, que una misma palabra puede tener muchísimos significados dependiendo de las connotaciones, el tono, la situación o el contexto. Lo que llamamos metáfora o sentido figurado. Esto las máquinas no lo tienen. Entonces, ¿realmente cuántas palabras puede entender un ser humano? Si yo te digo basta o te digo basta, no es lo mismo, ¿verdad que no? Es la misma palabra. Una máquina esa distinción no puede hacerla, un ser humano sí. Por lo tanto, nuestro lenguaje es bastante más amplio. Por no decir que el lenguaje de los humanos se adapta al entorno. Vosotros sabéis que en los países nórdicos pueden existir decenas de palabras para hablar de la nieve o de su color, mientras que los que vivimos en países más cálidos decimos nieve igual a blanco. Punto. Y no tenemos todas esas palabras. En los caracteres, y ahora me viene a la mente, en los caracteres asiáticos, las lenguas asiáticas, la palabra espada, en japonés o en chino, no recuerdo, se puede escribir de 10 o 15 formas diferentes, dependiendo del significado que le queramos dar. Es decir, el lenguaje es algo muy, muy complejo. Eso cualquier, obviamente, lingüista nos lo puede decir. El de las máquinas hasta ahora es como muy simple. Y ese es el punto de partida, eso es lo que tenemos. Este señor en el año 81 hablaba de las propiedades cuánticas. Bien, ¿qué son las propiedades cuánticas? Vamos a empezar a meternos un poquito en situación. Hemos entendido qué es lo que tenemos. Tenemos unas máquinas que solo entienden ceros y unos, que entienden un código binario y que la longitud de las palabras es lo que va a determinar cuántas cosas podemos decirle a la máquina. Esto llega un momento que comienza a ser poco práctico. Tenéis ejemplos como el inglés, donde todas sus palabras suelen ser extremadamente cortas. O tenéis ejemplos como, por ejemplo, las lenguas germánicas, cuyas los prefijos y sufijos de una palabra se pueden acumular formando palabras de 34 caracteres. Y decir, bueno, sí, puede dar mucha información, pero es engorroso, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, No, ni más ni menos, y te que iba a tenga decirlo. 5 significados juntos, ¿no? No sé alemán, lamentablemente. Por lo tanto, este es nuestro punto de partida. Hoy, Un sistema... Xavi, perdona, pero ya es la segunda vez que nos sorprendes hoy, ¿eh? Amigos y amigos, estemos pendientes porque el final puede ser apoteósico. Entonces, entendemos esto, ¿no? Que tenemos los ordenadores que solo, para hacerles entender más cosas de nosotros, solo podemos darles palabras cada vez más y más largas. Eso tiene un problema, que cada vez tardan más tiempo en procesar la instrucción, porque verdad que hay una diferencia muy grande entre decir esa palabra, imaginaros que significa algo, a decir sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Es una afirmación, una negación, automáticamente pasamos a otra cosa, mientras que estas palabras más largas, que aglutinan significados, podrían ser complejas. Bien. ¿Qué es lo que dice la mecánica cuántica? Y ahora salimos un poquito de la informática y nos vamos a la física. La mecánica cuántica descubrió en su momento que las partículas que nosotros conocemos y que conocían los griegos, por cierto, el átomo, compuesto de un protón y un electrón y neutrones, digamos, no se acaba ahí. Hay más cosas, ¿vale? Digamos que hemos podido profundizar más dentro de la estructura del átomo y hemos encontrado partículas subatómicas, ¿vale? La verdad es que esto que acabas de mencionar es impresionante. ¿Cómo puede ser en una época que ni tan solo existía, como quien dice, la lupa, ya no hablamos de microscopios, que algunos sabios ya pudieran teorizar sobre la estructura del átomo como existencia propiamente dicha? Esto es impresionante. Bueno, la deducción humana es una gran herramienta de nuestra especie y la verdad que a veces no hace falta saberlo para intuir que hay algo allí. De hecho, la búsqueda de las mismas partículas subatómicas nace de esa misma idea. La gente no se quedó, los científicos no se quedaron satisfechos con que ahí se acababa todo. Veían cosas raras y había que investigar más. La mecánica, la física cuántica, la mecánica cuántica, ¿vale? Tiene una característica versus la mecánica clásica, aquello que conocemos, lo que hemos estudiado todos en el instituto, la física convencional, de fuerza, cinética, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente explicaré, y para eso tengo que explicaros un pequeño concepto, que es la luz. ¿Qué es la luz? La luz visible que nosotros vemos, seguro que os sonará un teorema que dice dualidad onda-corpúsculo, que dice que la luz se comporta a la vez como onda y a veces como partícula. Bien, ¿eso qué significa? Sin entrar a definir esta teoría, que la podéis encontrar en internet, cómo se demuestra que la luz a veces es una onda y a veces parecen ser como pequeñas piedrecitas, dígase fotones, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que el fotón, bajo diversas circunstancias, a veces se comporta de una manera, a veces se comporta de otra y a veces de las dos. ¿Vale? Este concepto es muy importante que lo entendáis porque toda la mecánica cuántica y los ordenadores cuánticos se basan en esto. La luz se puede comportar a veces como una onda, a veces como un paquetito físico mesurable y a veces de las dos maneras a la vez.
de las dos maneras a la vez. Ostras, ¿esto cómo se hace? Podéis investigar. ¿Qué es a lo que nos lleva a esto? De que el estado cuántico de la materia o de las partículas es mesurable, pero aquí surge un pequeño inconveniente. Cuando nosotros medimos una partícula subatómica, solo por el hecho de mirarla, alteramos su estado. Esto se llama principio de indeterminación de Heisenberg y dice que para toda partícula subatómica, si la miramos, alteramos su energía, y si alteramos su energía no podemos mirarla. Es una de las pequeñas, digamos, grandes baches que la física actual se encuentra. No voy a entrar a desarrollar ahí. Esto es una cosa que los físicos ahora mismo, su gran montaña que han de demoler de cómo podemos ver un sistema subatómico de partículas cuánticas sin alterar la información que contiene, pero digamos que se están haciendo sus pinitos, si no, obviamente no habría tecnología en este sentido desarrollada. Que de hecho, Xavi, ya con la física cuántica ya esto baja aún más en tamaño, ¿no? Hay las infrapartículas, allí hay los muones, el quark, el leptón, el taquión. Y ya que hablabas sobre esta cuestión, hasta hace poco sabíamos que había 3 estados: sólido, líquido, gas. Se teorizaba que había, ya incluso en la antigua Grecia, que había un éter. Se descubrió un 4º estado, el plasmático. Pero es que recientemente me has hecho recordar que se ha descubierto la luz líquida, esta sustancia que no es ni sólida ni plasmática, que tampoco se comporta como un líquido o como un gas. Y científicos la llaman condensado de Bose-Einstein y la consideran el 5º estado de la materia, que será muy importante, esta especie de, vamos a decir, superfluido fotónico, para no se sabe qué, incluso tendrá aplicaciones en la medicina, en la transmisión de información. O sea, estamos a punto de dar un salto. Bueno, más que a punto, cuántico. Estamos descubriendo de los estados cuánticos, también se están descubriendo cada vez más estados cuánticos, tal muón, gluón, chión, hay muchísimos, spin positivo, negativo, con, sin. La mecánica cuántica ahora mismo es como una fiesta de Pokémon, donde existen una cantidad increíble de variantes, subvariantes y demás. Voy a intentar poneros un ejemplo que os ilustre lo que estoy explicando. Imaginaros que yo tengo una habitación oscura donde tengo partículas de suspensión en polvo. La posición y la trayectoria de cada una de esas partículas de polvo que están en esa habitación la voy a guardar como si fuera información de algo, ¿vale? Como si yo pudiera convertir una información que yo quiero guardar en esas partículas de polvo que están ahí desplazándose oscuras en esa habitación. Todos sabéis qué pasa cuando, por ejemplo, abrimos una ventana y la luz del sol incide sobre las partículas de polvo en suspensión. Automáticamente se calientan y empiezan a moverse más rápido en todas direcciones. Eso vosotros en cualquier amanecer, si habéis puesto y veis al trasluz ese polvo que está en suspensión en nuestras casas, y en cuanto le incide la luz solar se empiezan a mover más deprisa, porque se calientan, son tan pequeñitas que con la poca radiación que entra por la ventana, automáticamente se calienta y digamos que flotan más rápido porque están calientes. Eso sería un estado cuántico. Yo tengo unas partículas que están en la oscuridad y que sé que guardan información, pero en el momento que arrojo luz para verlas, modifico su estado. La cantidad de información que podría guardar en todos esos miles de millones de partículas de polvo es ingente, pero todavía tengo que aprender a controlar cómo verlas sin luz. Xavi, estás abriendo una puerta al mundo paracientífico de momento. Después todo se explica. Pero, ¿cuántas veces Xavi, en este mundo de oscuridad, ponías el ejemplo de una habitación a oscuras, hay un comportamiento infratómico, un movimiento que curiosamente genera un frío anómalo. Y uno se pregunta, ¿por qué baja tanto la temperatura de esta habitación? Claro, la oscuridad es ausencia de luz. ¿Por qué? Y me hace recordar lo que nos dijo en un no muy lejano congreso Sapiens, Sol Blanco Soler, cuando le pregunté, Sol, ¿cómo es que cuando hay una manifestación extranormal, vamos a decirlo así suave, baja tanto la temperatura de una habitación
con respecto, por ejemplo, a la del resto de habitaciones. Y hay muchísimos casos documentados. ¿Por qué? Dice, es que recogen tanta energía estos entes del otro mundo que absorben tanto calor que hacen que la temperatura baje y haya una manifestación paranormal. ¿Tú crees, Xavi, que con el avance de la física cuántica y de la información, de la informática cuántica, podremos dar explicaciones a lo que ahora llamamos fenómenos paranormales? Yo estoy convencido que a la que se mejoren obviamente los sensores y toda la capacidad de analítica del mundo subatómico, muchas de estas cosas quedarán explicadas. Quedarán explicadas porque todos los sistemas fluídicos o fluidos, gases, líquidos, son sistemas dinámicos. Es decir, se supone, y se digo se supone, en una habitación que está a una temperatura X, no todas las partículas gaseosas están a la misma temperatura. Nos encontramos desde partículas muy excitadas, que se mueven muy deprisa, hasta partículas muy lentas, que están muy frías. Y el conjunto de todas y su densidad determina una temperatura donde la mayoría de las partículas están a una temperatura concreta o un estado de energía y repartidas más o menos de forma homogénea. Pueden existir factores o circunstancias por las cuales se pueda modificar la distribución de las partículas frías y calientes. Bueno, hay una máquina que se llama el demonio de, ahora no me acuerdo, de un físico que teorizó que había una máquina del movimiento infinito donde se podían separar las partículas frías de las calientes sin gastar el trabajo y generando energía. Por ahora es imposible para nosotros, obviamente, y podemos suponer que lo que sabemos es cierto. A base de esto podemos mencionar ahora una persona, que me he apuntado el nombre porque si no, no me acuerdo de los nombres, que es el señor Gil Kalai. Este señor, que es un profesor israelita de la Universidad de Yale, precisamente dice lo contrario, que la computación cuántica nunca nos va a permitir llegar a ningún sitio y que esto es toda una farsa enorme. Y no es el único que lo piensa. Digamos que este sería el líder de la corriente contraria a la computación cuántica. Bueno, ¿por qué? Xavi, también habían estudios científicos que decían que el azúcar no producía ninguna enfermedad y resulta que estaban financiados por quien sea para decir estas afirmaciones. Correcto. O sea, cuando hay afirmaciones así de este tipo, hay que cogerlas con Bueno, pinzas. la ciencia teóricamente se nutre precisamente de la discordia. Es decir, cuando un señor dice esto es blanco, tiene que aparecer otro que diga que es negro para poder demostrarlo. Si un señor dice es blanco y nadie le lleva la contraria, es muy complicado. ¿Quién de los dos va a tener razón? No lo sé. Este señor argumenta que se están descubriendo tantos estados cuánticos que al final los podremos catalogar todos y ya deja de haber esa indeterminación. ¿Qué indeterminación? Y ahora vamos a hablar, ya creo, del meollo de la cuestión. ¿Por qué el ordenador cuántico y no un ordenador convencional? Os he hablado de las motas de polvo. Os he hablado de que las motas de polvo no podemos saber dónde están hasta que las miramos y al mirarlas la fastidiamos. Y hemos hablado de los transistores y la tecnología actual. ¿Qué es un ordenador cuántico? ¿Qué son los qubits? Perdón. Los qubits... Te tienes que cuidar la garganta. Sí, la verdad que estoy muy... La moto, que ya está empezando a hacer frío, pero no es muy cómodo. Bebe un poco de agua. ¿Tienes 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno? Tiene un recipiente. El qubit sería el equivalente cuántico del bit. El bit hemos dicho que es ese 0 o ese 1 que está almacenado en un transistor, que básicamente es pasa o no pasa corriente. Nosotros en una línea de corriente, y aquí también hay que entender que existe un límite, los ordenadores actuales hay un límite de la escala nanométrica donde no la vamos a poder superar. De hecho, los procesadores cada día son más pequeños, los transistores cada vez son más pequeños, pero llega un momento que son tan pequeños que los canales por los que tienen que circular los electrones, ¿vale? No caben y se salen del canal y entonces empiezan a dar fallos. Llega un momento que ese electrón choca con una membrana que es tan fina y tan nanométrica que entonces pasa de ser partícula a ser onda y su onda traspasa la pared esa que le hemos puesto y pasa al otro lado dando señal igual, con lo cual se empiezan a aparecer múltiples fallos eléctricos y electrónicos dentro de los procesadores. El qubit, ¿qué es lo que aporta? Si nosotros tuviéramos una especie, y ahora imaginaros de este transistor mágico, ¿vale? Que en vez de almacenar solo el 0 o el 1, puede almacenar 0, 1 o las dos cosas a la vez, dices, a ver, vamos a... Párate, míratelo un poquito más, como decía un gran amigo nuestro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que puede ser un 0, que puede ser el 1 o que puede ser ambos? Eso es un estado cuántico. Entonces, ¿qué pasa?
con estas 4 cosas? Que el mismo qubit puede tener 4 valores. Si ahora cada una de estas palabras, empecemos por las sencillas, una palabra de 2 letras, que el sistema binario solo puede ser un 0 o un 1 con una de las 2 letras, no puede ser otra cosa. Un qubit, cada uno de ellos cada par podría representar los 4 valores a la vez. A la vez. Es decir, un transistor convencional de un ordenador nuestro, yo puedo decir, al primero le doy corriente y al segundo no, 1, 0. A los dos les doy corriente, 1, 1. A ninguno le doy, 0, 0. Y al segundo sí, 0, 1. Pero tiene que ser uno de los 4 valores. En un qubit son los 4 a la vez. ¿Esto qué puede suponer? Obviamente que estamos cuadruplicando la capacidad de computación de cada bit. Y que para Cuando hablamos, Xavi, de capacidad de computación, estamos hablando de gestión de información, de datos o metadatos exponencialmente. Es como si, y voy a ir a otro ejemplo así un poquito infantil, ¿vale? Imaginaros que yo te digo que tienes que hacer operaciones, que pelota azul, tengo una bañera llena de pelotas y dependiendo que color salga, suman una cosa. En un ordenador me podría calcular todas las posibilidades. Con un ordenador cuántico las calculo a la vez. Porque estoy calculando a la vez que he sacado, en el tiempo real, estoy calculando a la vez que he sacado 2 azules, 2 rojas, una azul, una roja, una roja, una azul. Pero a la vez, de forma simultánea. Eso es lo importante. Entonces, obviamente, la capacidad de computación que se deriva de eso es tan abismalmente grande que deja sentado en la cuneta un ordenador convencional. Pero no todo es oro lo que reluce. ¿Qué problema nos encontramos? La de coherencia cuántica. Los estados cuánticos, ¿vale? A diferencia de un procesador normal y corriente, de un transistor, que a menos que yo deje de aplicar energía, el valor se va a mantener. En un estado cuántico, por sí solo, digamos que son como más traviesas estas partículas y les da por cambiar de estado. Porque sí. Porque mira, yo soy así y yo lo valgo. Entonces, ¿qué problema hay? Que tengo un tiempo limitado hasta que el sistema pierde coherencia. Toda, digamos, es como si dibujara y pusiera las motas de polvo en posición y luego pretendiera leerlas. Para que mi información fuera válida, tendría que hacer que todas esas motas de polvo en suspensión en la habitación no se muevan. Porque como se mueva una, ya la hemos liado. ¿Cuánto tiempo tengo o cómo lo hago para que no se muevan? Ese es el principal problema que radica ahora en los ordenadores cuánticos. ¿Qué sabemos nosotros de la física que hace que se ralenticen todos los procesos y que un átomo pueda llegar eventualmente a pararse, el cero absoluto? A temperaturas muy cercanas al cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados, está tomado por culo, perdón, por la expresión, o sea, hidrógeno líquido, ¿vale? Que es peligroso, explosivo, esas cositas, es cuando se nos alarga ese tiempo de estado cuántico que nos permite operar con él. Por eso ahora la refrigeración sigue siendo el gran problema de los ordenadores cuánticos. Y cuando vemos esas fotos de esos sistemas con tubos y tan hipercomplejos, es por la refrigeración. Pero no porque se calienten, sino porque lo que necesito, y fijaros lo que estamos intentando hacer, es detener el tiempo para esas partículas subatómicas para poder yo tener tiempo de operar con ellas y poder almacenar valores en ellos antes de que el mismo flujo del tiempo me las modifique. Obviamente estos son conceptos físicos que pueden quedar un poco de fantasía, pero es así. Es decir, yo puedo pararle el tiempo a la materia. Fijaros las implicaciones que tiene eso. Podríamos, a raíz de un ordenador cuántico, podríamos desarrollar cámaras de criogenización y parar el tiempo para los seres humanos. Podríamos detener el tiempo donde quisiéramos, o en una zona, o a una máquina, congelándola y llevándola hasta el cero absoluto. No sé, se abren una cantidad de posibilidades bastante grandes. Pero esa es la tecnología que estamos desarrollando. Más aún cuando tenemos noticias, esta semana se han producido 2, IBM por un lado ya puso hace unos años a la venta el primer ordenador comercial cuántico, que lo vendió en 2017, el IBM Q con 20 qubits de potencia. Y Google acaba de publicar en la página web de la NASA con la quien colabora, y por cierto, luego ese artículo ha desaparecido, que habían alcanzado la supremacía cuántica con un ordenador de 54 qubits, si no me equivoco. Y luego lo han quitado. Google y NASA están colaborando en esto. Entonces, mucha gente que tiene dudas, que dicen que esto es un bluff, que eso lo han inventado, pero un ordenador de 30 qubits, o sea, solo con 30 letras, ¿vale? De estas de que pueden ser A, B o AB a la vez, tiene la equivalencia a un superordenador de 10 teraflops. Teraflops, es decir, 10 billones de operaciones por segundo. Eso es una verdadera burrada. El ordenador más potente que compramos nosotros para casa puede tener una capacidad de unos cuantos gigaflops
O sea, de unos cuantos miles. Estamos hablando de billones. No, pero no el billón americano, sino el nuestro. Es decir, un 1 y 12 ceros detrás. Xavi, permíteme, porque cuando decías el cero absoluto, la congelación, me viene a la cabeza algo de que alguien ya escribió como guión de una película, y volvemos otra vez a Matrix porque se estaba diciendo lo que sucedería unas cuantas décadas antes. Recordemos este diálogo, a ver si ves tú alguna similitud. Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Xavi, esto es digno de análisis porque parece ser que cada vez estamos más cerca de este diseño de una realidad virtual digital que ya nos aleje de nuestra realidad tal cual la hemos conocido. Fíjate lo que dice una persona que trabaja en una empresa, Minsight. Minsight ya tiene un eslogan que dice: nuestro propósito es impulsar tu negocio generando impacto en la sociedad. Y concretamente Wander Kuna dice: las máquinas cuánticas son muy eficientes en la ejecución de algoritmos de fuerza bruta, como el factoraje de números primos y las búsquedas en listas desordenadas. Las soluciones de encriptación están hechas para que ningún ordenador convencional pueda romper la clave de forma oportuna, pero con los ordenadores cuánticos esto puede ser posible en los próximos años, debido a la característica de procesamiento acelerado del propio ordenador cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede poner en peligro no solo incluso la criptomoneda, el Bitcoin, sino todo el sistema criptográfico, es decir, de seguridad de encriptación existente, Xavi. Bueno, es una consecuencia lógica. Es como si nosotros nos plantásemos en plena edad del Imperio Romano con un smartphone. Tendríamos más capacidad de computación en nuestro smartphone que toda la del Imperio Romano sumado. Entonces, obviamente, seríamos obviamente teniendo acceso a toda la información de que tenemos en la red, pues seríamos más que dioses, porque seríamos hiper, mega, ultra sabios. De hecho, la noticia de la que hablaba yo de Google, que ha sido retirada de la web de la NASA, decía o alardeaba de que en un experimento, en un proceso matemático que habían diseñado, y que al superordenador, del Summit del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, que tiene 200 petaflops de potencia, es decir, un 2 y 17 ceros de operaciones por segundo, le hubiera llevado aproximadamente unos 10.000 años completar la tarea que su ordenador de 54 qubits le llevó solo 3 minutos y 20 segundos. De eso ser cierto y demostrarse esa noticia, aquí es donde quiero que comparéis la potencia que tiene un ordenador respecto a otro. Es decir, estamos hablando de un superordenador, de un centro computacional construido con lo mejorcito, vuelvo a decir, un 2 y 17 ceros de operaciones por segundo, es decir, algo con además un consumo de energía ingente. Y me vienen nuestros señores con 54 qubits, que son como 54 pastillitas en las que puedo leer, y dicen que un proceso que tú tardas 10.000 años yo lo hago en 2 minutos y medio. Imaginaros, y ahora imaginaros, ese tipo de ordenadores, ese tipo de IAs derivadas de ese tipo de computación, ese tipo de fármacos, materiales, sistemas de ataque o encriptación o defensa derivados de ese tipo de computación
¿qué nos podría parecer al ser humano del siglo actual si se desarrollara, por ejemplo, en el próximo siglo? Sería como irnos con un arma automática a luchar contra neandertales. Sería lo mismo, estaríamos alucinando. Las posibilidades tecnológicas que se abren para la humanidad con este tipo de tecnologías, de ser viable, obviamente, ahí están sus detractores, y no hemos de olvidar que todo nuevo desarrollo tecnológico ha estado siempre sembrado de errores, de dudas, de grandes picias también, ¿vale? Pero bueno, que el camino parece estar ahí, nos puede cambiar mucho más de lo que nosotros pensamos. Siempre hemos hablado aquí de términos sociales, sociológicos, incluso hablamos de influencias, digamos, extraterrestres, ¿vale? En el desarrollo de la historia de la humanidad. Y de la IA, hemos hablado muchísimo de la IA, digamos, como gran factor que podría cambiar nuestra sociedad. Pero nos estamos olvidando que el desarrollo de la IA está muy ligado al desarrollo de la tecnología. Es decir, una IA no podrá ser tanto más cuando no desarrollemos unas tecnologías mucho más potentes para soportar esa IA. Digamos que nosotros tenemos que dotar a la IA para que nos supere sobradamente de los recursos de hardware necesarios para hacerlo. Si en la computadora cuántica se hace realidad con lo que se espera de ella, digamos que tenemos iba a decir un grave problema, digamos una gran cuestión entre manos. Y luego tenemos otra pequeña cuestión que yo os quiero sacar de la mecánica cuántica y que además en un libro llamado Código Estelar se trata muy magistralmente, pienso, esta propiedad física que es el entrelazamiento cuántico. Las partículas cuánticas pueden estar entrelazadas. ¿Qué significa eso? Seguro que lo habéis oído en la prensa, que lo habéis oído en los medios, entrelazamiento cuántico. Bien, se descubrió de que dos partículas pueden compartir la misma característica de subatómica, ¿vale? Y no vamos a entrar a las características subatómicas, imaginaos el color, vamos a llamarle color a esa característica cuántica, y cuando una se modifica, la otra también, independientemente de la distancia que los separe. Vuelvo a repetirlo. Dos partículas cuánticas pueden compartir característica y cuando una se modifica, la otra lo hace de forma instantánea para estar igual que la primera, independientemente de la distancia que los separe. Estamos, para poner un ejemplo, ante la capacidad de esta partícula, de momento partícula, de ser, vamos a poner un ejemplo, de ser masculino, convertirse en femenino, convertirse en prematuro, convertirse en embrión o en una persona de tercera edad. Estamos ante un cambio de paradigma total. Y después, Xavi, ahí hay una cuestión. ¿Qué puede suceder? Aquí que nos gusta visionar un poco el futuro, más que nada para que no nos sorprenda y que nos posicionemos todos juntos. ¿Puede ser peligroso que un país, un estado, tenga, o el que sea el primero en tener este ordenador cuántico de forma discreta sin que se sepa? Se puede crear una supremacía a la sombra, una supremacía digital, que bien podría ser un departamento u una organización que ya no acumula dinero ni poder, sino información. La información es poder, eso está claro. IBM está en la carrera, Google está en la carrera, son las dos compañías más grandes en el sector. Y vuelvo a decirlo, ¿tú crees que una tribu de neandertales tendría superioridad sobre el resto de tribus si le diéramos un par de misiles Tomahawk, un par de tanques Abrams y unos cuantos AR-15? Pues probablemente. El meterse en los sistemas cibernéticos de los demás países, o lo que nosotros consideramos seguro, sería un juego de niños. Hackear el planeta sería un pasatiempo de fin de semana para esos ordenadores. ¿Por qué? Porque solo puedes luchar contra iguales. La guerra no se puede ir con... Bueno, se puede por número al final, ¿no? Lo demostraron los indígenas africanos contra el Imperio Británico, pero vamos, las pérdidas de los indígenas eran brutales, con lanzas y flechas contra fusiles y ametralladoras, pues ibas un poco perdido, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que la tecnología cuántica es que va más allá, es decir, y quiero volver al tema del entrelazamiento. Tener dos partículas entrelazadas significa que lo que yo hago en un sitio puede estar instantáneamente en el otro. Eso es teleportación de información, señores. Ahora mismo tenemos un grave problema con Marte. La Luna está cerca.
La luz y las ondas de radio van y vienen en cuestión de un segundo. El retardo es mínimo. Pero con Marte ya hay unos minutos de retardo. Controlar o hacer por control remoto una nave o un robot se convierte en una tarea un poquito complicada. De hecho, la NASA tuvo que echar mano de los controladores de las sondas Luna-Mars de los soviéticos para que les dieran toda su experiencia en el control de naves con retardo. Imaginaos un videojuego donde tú a la nave le dices izquierda, pero va a tardar 2 minutos en ir a la izquierda. Hay que tener una gran capacidad de previsión. Si vamos más allá en el sistema solar, muchas películas de ciencia ficción ya tratan el tema. Las comunicaciones dentro de nuestro propio sistema solar se parecerían más al envío y recepción de un mail que no a una comunicación por teléfono. Es decir, una nave que estuviera en la órbita de Saturno mandaría un mensaje, tardaría 22 minutos o 30 en llegar a la Tierra, nosotros le daríamos la respuesta y otra vez viaje de vuelta o más. Entonces, claro, si tú tienes un problema urgente y te contestan 3 horas después, pues tenemos un grave problema. Estas partículas entrelazadas podrían permitir, y el símil, vamos a tirar de estos símiles fáciles que creo que estoy utilizando hoy. Vosotros sabéis hacer un teléfono con 2 envases de yogur y un hilo, ¿verdad? Sí, pero explícalo todo. El yogur que se come en el contenido. Sí, porque sí, con el yogur topatos no, o sea, cogéis el envase del yogur, un hilo, y uno si tiene la oreja puesta y el otro habla, pues a través del hilo se puede, digamos que transmitir la onda sonora y oye, tenemos un teléfono mágico. Estas partículas cuánticas permitirían la comunicación con planetas, naves, colonias, en tiempo real por todo el sistema solar, por toda la galaxia, por todo el universo. Y lo que acabo de decir, mientras no se demuestre que el entrelazamiento cuántico tiene alguna limitación o alguna subvariante o alguna cosa que lo afecte, sería tan fácil como cogernos nuestra partícula enlazada, que sabemos que una se queda en la Tierra donde queramos, y allá donde vayamos tendríamos comunicación instantánea con ella. ¿Por qué? Porque los cambios que tú hagas en la Tierra, en esta molécula o en esta partícula, yo los voy a poder ver independientemente en qué parte del universo esté. Es como una especie de un telégrafo interestelar. Sí, pero entonces la cuestión es, y es lo que trata, por ejemplo, esta obra, también de forma tan magistral, ¿somos los únicos que le hemos descubierto? ¿Podrían haber partículas que se transmitieran a la velocidad de la luz por el universo dentro de los rayos gamma, de digamos, de los rayos de alta energía, que ya estuvieran transmitiendo información de otras civilizaciones o de otras culturas? Xavi, ¿estás seguro? No de lo que dices, que esto lo sé, sino bien sentado, preparado. ¿Estás a punto de oír la pregunta del siglo? Vamos allá. ¿Es que acaso una persona que tú hiciste una conferencia magistral en el Congreso Sapiens hace un par de años, si no recuerdo mal, que hablabas de Nikola Tesla? ¿Es que Nikola Tesla, cuando decía que él recibía la información de desarrollo científicos, ya no estamos hablando de inventos, sino de nuevos desarrollos científicos, un hombre que creó el rayo X, la radio, Marconi se le quedó la patente, pero fue Tesla, las ondas wifi y tantas decenas o centenares de patentes que están por ahí? Cuando él decía que recibía la información de otros mundos, ¿es que acaso no fue elegido él para recibir información vía cuántica de toda esta maquinaria tan espectacular que misteriosamente desapareció de sus 80 maletas al fallecer? Hay 2 términos en ciencia que hay que tener muy claros. Uno es imposible y otro es improbable. ¿Vale? No son lo mismo. Imposible es cuando digamos el porcentaje de sucesos es del 0%. O sea, no puede suceder bajo ninguna circunstancia. Que, por ejemplo, que la Tierra sobreviva dentro del Sol. Imposible. No improbable, imposible. Ahora hay otras cosas que son improbables, es decir, que no hay una gran probabilidad de que pasen, pero es diferente a 0. Entonces, a partir de cierto porcentaje, y eso yo creo que es una cosa muy subjetiva, es cuando nosotros ya lo llamamos probable o plausible. ¿Vale? Que Tesla recibiera información con su gran conocimiento de las ondas electromagnéticas de algún lado, no es imposible. Él lo dijo, No que le enviaban, correcto, que recibía. no es imposible, con lo cual tachar a una persona de loco o de fantasioso cuando lo que está diciendo no es imposible. En todo caso, es decir, no tengo fe en lo que dices, no creo en ti, pero sería muy arriesgado aventurar que esa persona estaba loca. Yo, personalmente, de forma subjetiva, mi opinión es de que este señor sí accedió
algún tipo de información a través de las ondas de radiofrecuencia que estudiaba. Después, una cosa, Xavi, vamos a otro punto. Te pongo un fragmento de una película. Estamos ya en la recta final, ¿eh? Hoy sí que se ha curvado el tiempo rápidamente. A ver qué opinas. Va relacionado con lo que estás diciendo. No tardé mucho en elegir mi nombre de batalla. En un foro donde solo se hablaba de Illuminatus, me enteré de que Wilson iba a venir a Hamburgo para unas jornadas del club informático El Caos. Era una reunión de locos de la informática. Parecían gente inofensiva, pero algunos eran asombrosamente creativos. Como si a un niño le regalan un juego de química y se le ocurre fabricar una bomba. Scaradeus controlaba el panel informativo del aeropuerto de Frankfurt. Conan, la red eléctrica de Luxemburgo. Kugelfitz había abierto un buzón ilegal en el Centro de Investigación Nuclear de Genf. Y luego estaba David, de Hannover. Su seudónimo era Goliath. Estamos descubriendo que la verdadera fuente de riqueza es la información y aumenta a medida que se comparte. Wilson habló de hasta qué punto iban a transformar el mundo los ordenadores. Ya no era importante acumular propiedades, sino información. El saber es el poder, decía Wilson. Y ese poder se concentraba en un grupo de conspiradores. Contra esa gente luchaba Hack Barthelein. Entonces pensé que quizá Illuminatus era más real de lo que me había imaginado. Xavi, ordenadores cuánticos que podrán controlar coches autónomos, diseños de moléculas farmacológicas, estudiar hasta ahora impensables reacciones químicas, controlar sectores como por ejemplo la cirugía dentro del sector de la medicina, incluso evaluar o intercedir o generar riesgos financieros o vete tú a saber qué nuevos paradigmas científico-económicos, climáticos a los que nos podemos enfrentar. Si tú pusieras un ordenador, cuántico o no, en la edad de piedra, sería inútil, no serviría de nada. La historia de la humanidad, de nuestra especie, está sembrada de avances tecnológicos que aquel que los controla los domina en primera instancia, ¿vale? La agricultura, por ejemplo, Homo sapiens, neandertales, el uso del bronce, del hierro, ha dado una ventaja social a un determinado grupo tan importante que le ha hecho prevalecer o ser predominante o el dueño del planeta durante ciertos periodos de tiempo. Cuando tú ya tienes un mundo conectado, cuando tienes un mundo totalmente informatizado, el poder no se encuentra ya ni en las armas de bronce ni en el poder disuasorio de las armas nucleares, pero solo con poder de destrucción, no de control o de amenaza. Pero el verdadero control que tú puedes ejercer, esa superioridad, ahora se encuentra en el terreno de la informática. Obviamente el ordenador cuántico es una de ellas. Sin embargo, os hago otra pequeña reflexión. Año 1981, si no me equivoco, cuando he dicho que el señor Paul Benioff, 1981 postula las capacidades cuánticas para la computación. En esa época no había ni ordenadores, no existía Internet, como aquel que dice, y sin embargo ya se postulaba. Está claro que diremos que en ciencia no se puede inventar el tejado de una casa si primero no se han inventado las paredes, porque el tejado no se puede poner en el aire. Pero en menos de un siglo, pasar del ordenador convencional para descatalogarlo y convertirlo en una máquina obsoleta y tener una capacidad de computación que no se podría ni soñar en 1976. Mi teoría, y ahora os expresaré en este pequeño trozo final del programa, es de que algo, y no estoy muy seguro que seamos nosotros, está influyendo en un rapidísimo desarrollo tecnológico de la humanidad. Y me parece que no somos tan listos, y es mi opinión personal, ¿vale? El que no le guste, pues oye, que tenga la suya, como para poder evolucionar tan rápido las tecnologías que tenemos entre manos como para dejarlas obsoletas de la noche a la mañana. Xavi, cuando dices algo, y tú que eres informático, y me consta que eres una persona súper científico-empírica, que si no te lo demuestras a ti mismo, no te lo crees. Y aparte eres químico. Cuando dices algo, es que algo sabes.
Bueno, yo le doy vueltas, pienso y hay cosas que no me cuadran. A mí, igual que a muchos de vosotros, hay muchas cosas que nos cuadran. A mí no me cuadra que antes de acabar una cosa ya estemos empezando con la otra. Que no acabamos de desarrollar una tecnología y ya hemos empezado con otra que la va a sustituir. A ver, no tiene lógica. Vamos a ver, todos los inventos de la humanidad primero se han hecho, se han comprobado, los hemos explotado y cuando hemos demostrado que ya no eran útiles, pasamos a otra cosa. Entonces, un poco lo que decía la semana pasada, ¿no? Sabemos para qué, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado obsoletos los ordenadores y estamos ya con los ordenadores cuánticos? No para qué. Porque el para qué sí, se supone que es lo que has dicho tú, inventar nuevos materiales, nuevos fármacos, y se supone que eso es igual a una vida mejor. ¿Para quién? ¿Para quien se lo pueda pagar? Para todos, no sé, porque aquí sobren cada vez muchas más ramas y muchos más interrogantes, pero tan rápido hemos descubierto cómo sustituir un ordenador que todavía lo estamos haciendo pequeño, lo estamos manejando, democratizando entre la población del planeta, para ahora dejarlo obsoleto porque ya viene una nueva versión con una tecnología totalmente nueva y revolucionaria. ¿Te imaginas, Xavi, que este avance no deja de ser algo ya consolidado en un presente? Mira lo que te voy a decir, en un presente futuro, y que nosotros mismos desde otro tiempo nos estamos acelerando en muchos campos para algo. Mira, no sé si somos nosotros, si son hombrecillos verdes, si son grises, si es Dios. Los grises no te fíes. Si Una Dios, cosa, Xavi. Que está perdido en el espacio. Pero, o sea, no sé dónde está el origen de esta información, pero las capacidades de un ratón para aprender hemos descubierto que se tarda generaciones en que una especie aprenda ciertos trucos, por así decirlo. Nuestra mente humana, pese a las limitaciones que tenemos, has puesto 1000 veces el fragmento de la película de Lucy, parece ser que de repente tenemos una crisis de ideas brillantes a nivel tecnológico y hemos potenciado los avances tecnológicos cuando no nos encontramos precisamente en una época donde los países están haciendo inversiones locas y multimillonarias en desarrollo e investigación, donde básicamente todo sigue siendo un conflicto, hay guerras, amenazas de guerra, ciberataques. Es decir, no nos encontramos en una sociedad ahora utópico-fantástica donde todos los recursos de la humanidad se dedican al desarrollo humano. Y aún así tenemos avances. Entonces, oye, una de dos. O qué guay todo lo que podríamos conseguir si nos dejáramos de tirarnos piedras y amenazarnos con las armas, o realmente... a mí me sorprende que todos estos avances se tardaron decenas de años en descubrir la penicilina, el coche y hacer avances en motores como el señor von Braun, y de repente nos vamos a plantar ya con una tecnología de computación que nos permite, algo. No sé cuál es el destino. En todo caso, estoy expectante, como me imagino muchos de vosotros, respecto a ver a dónde nos lleva todo esto. No sé si somos muy dueños de los mandos de la ciencia, de a ver dónde nos lleva, pero cuando menos me sorprende porque esto parece como una de estas series, ¿no?, de Netflix, que cuando más lo necesitas aparece, ¡pum!, una tecnología nueva que nos mantiene entretenidos y que nos promete un salto cualitativo y evolutivo. Por ahora todo son promesas. ¿Qué ha cambiado realmente en los últimos 50 años a nivel social? La tecnología está cambiando, pero nuestras vidas están cambiando, sí, usos y costumbres. Ahora dependemos más que nunca de las máquinas. ¿Quién tiene interés en eso? En que estemos tan conectados. ¿Cuánto tardarán en conectarnos físicamente? En que tengamos implantes para poder ver las noticias, hablar en las redes sociales y colgar haciendo un pestañeo de ojos lo que vemos en el Insta o en el Face. ¿Por qué hay tanto interés en de que la tecnología informática, que se supone que es una herramienta para hacer algo, se haya convertido en una necesidad vital de tantos millones de personas? No sé, a mí en todo caso me escama. Yo soy como ese indio que le traen el fuego, que le traen un nuevo artilugio y que veo que sí, que muy guay, pero de permitirme que me lo tome con cierta desconfianza. Xavi, el tiempo se nos ha agotado. La próxima vez hacemos un programa acerca de un agujero negro que al igual lo dilatamos. Bueno, hay fórmulas ya, ¿eh? Una es poder escucharnos a nosotros mismos a la hora que queramos, si el día que queramos. Una hora que digan, ostras, ya pasé una hora escuchando estos merluzos. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en Sapiens, y allí, pues lo que digo, a la hora que sea, en el momento que se pueda. Xavi Cerro, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran, y a todos vosotros por escucharnos. Y amigos y amigas, que sin duda ahora se va por la supremacía, no de dinero ni de poder, sino de información, porque si tienes la información, tienes los otros dos, pues esto parece ser que es una realidad. Y a tenor de lo que hoy hemos hablado, deciros solo una cosita, que lo único imposible es aquello que no intentas. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.
Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Congrés Sapiens 2019. 9 conferències, 9 persones i 2 àngels us sorprendran, doncs quelcom els hi va succeir que van rebre un do diferent. Congrés Sapiens 2019, titulat Terrestres Extra. Dia 12 d'octubre a la sala de conferències de l'Hotel Roc Blanc.